Hola chicos, vamos a hablar de tabla de series de intervalos. Pero, ¿qué es un intervalo? Un intervalo es un subconjunto de números reales. Los intervalos pueden ser abierto, cerrado, semiabierto a derecha, semiabierto a izquierda. Un intervalo abierto, AB, es el conjunto de todos los números reales mayores que A y menores que B. En símbolo, A no pertenece al intervalo AB y B no pertenece al intervalo AB. AB está formado por todos los X tales que X pertenece a los números reales y X es mayor que A y es menor que B. En la recta numérica lo representamos como una porción de la recta que está limitada por A y por B, es decir, son todos los números comprendidos entre A y B. Un intervalo cerrado AB es un conjunto de todos los números reales mayores o iguales que A y menores o iguales que B. Es decir, A pertenece al intervalo AB y B pertenece al intervalo AB. AB está formado por los X tales que X pertenecen a los números reales y X es mayor o igual que A y menor o igual que B. En la recta pintamos un segmento comprendido entre A y B, pero a este segmento también debe pertenecer sus extremos A y B. Intervalo semiabierto a izquierda, AB, es el subconjunto de números reales mayores que A y menores o iguales que B. Es decir, A no pertenece al intervalo AB y B pertenece al intervalo AB. En este caso, AB está formado por los X tales que X pertenece a los números reales y X es mayor que A, pero menor o igual que B. En la recta numérica toma todos los valores comprendidos entre A y B, inclusive B. Intervalo semiabierto por la derecha, AB, es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales que A y menores que B. Es decir, A pertenece al intervalo AB y B no pertenece al intervalo AB. AB está formado por todos los X que pertenecen a los números reales y X es mayor o igual que A, pero menor que B. En este caso, el segmento que está limitado por A y B, que toma todos los valores comprendidos entre A y B, inclusive A, pero no B. Tabla de series de intervalos de frecuencia. Cuando se tiene un gran número de datos o una variable continua, es conveniente agruparlos en intervalos consecutivos, de manera que cada dato pertenezca a un solo intervalo. En este tipo de tablas se utilizan intervalos semiabiertos a derecha. La ventaja de agrupar los datos en una tabla de serie de intervalos radica en el hecho que se puede trabajar con una tabla reducida. La desventaja es que siempre que se agrupe una variable por intervalos, se produce una pérdida de información, pues lo que se tiene en cuenta es la pertenencia o no de cada dato al intervalo, no su valor exacto. Algunos conceptos importantes de la tabla de series de intervalos. Primero, un intervalo de clase es cada uno de los intervalos en que pueden agruparse los datos de una variable estadística. El rango o amplitud de la serie, que es la diferencia entre el mayor valor observado y el menor. El número total de intervalos, que hay autores que lo definen o lo calculan haciendo la raíz de n intervalos, donde n es el número de elementos de la distribución. Otros utilizan el método de Sturger, que es la suma entre 1 y el producto de 3,3 por el logaritmo de n, y otro, un método empírico, que depende del criterio del evaluador de los datos. Por lo tanto, es arbitrario. Por lo general, recomiendan que los intervalos sean mayores o iguales que 5 y menores que 20. Este último método es el que vamos a utilizar nosotros. Otros conceptos
la longitud o amplitud del intervalo, que es la diferencia entre los extremos del intervalo. O sea que si tenemos el intervalo AB, la diferencia entre B y A es la longitud o amplitud del intervalo. El punto medio o marca de clase, que es la semisuma de los extremos del intervalo. Es decir, es el cociente entre la suma de A más B entre 2. La elección de los extremos. Lo ideal es que no coincidan con ningún valor de la variable, pero si sucediera eso, hay que optar por incluirlos. Bien. Vamos ahora a un ejemplo de construcción de una tabla de serie de intervalos. Sean los siguientes datos. Lo primero que voy a hacer es determinar el menor y el mayor valor de la distribución. En este caso son 3 y 48. Se resta y se busca un número entero un poco mayor que la diferencia y que sea divisible por el número de intervalos que queremos establecer. En este caso, restamos a 45, lo incrementamos hasta 50, ¿sí? Y yo quiero que haya 10 intervalos, lo dividimos entre 5. Quiere decir que la amplitud de cada intervalo va a ser de 5 y voy a tener 10 intervalos. Se forman los intervalos teniendo presente que el límite inferior de una clase pertenece al intervalo, pero el límite superior no pertenece al intervalo. A este se lo va a contar en el siguiente intervalo. Bien, para formar los intervalos, empezamos de 0 a 5, luego de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35, de 35 a 40, de 40 a 45 y de 45 a 50. Observen que todos son intervalos semiabiertos por la derecha. Quiere decir que el extremo inferior pertenece al intervalo y el extremo superior no pertenece a ese intervalo, sino al siguiente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la marca de clase o punto medio. ¿Cómo lo obteníamos? Obteníamos sumando los extremos del intervalo y dividiéndolo entre 2. Así, por ejemplo, 0 más 5, 5 dividido 2, 2,5 es el punto medio de este intervalo. En el intervalo 5 a 10, sumo, será 15 dividido 2, 7,5 es el punto medio, marca de clase de este intervalo. Del intervalo 10-15, si lo sumo me da 25, dividido 2, 12,5. 12,5 es el punto medio, marca de clase del intervalo 10-15. Así sucesivamente hago con todos los intervalos. ¿Cómo hago para hacer el conteo? Como decíamos anteriormente, cada valor voy a ver en qué intervalo está comprendido. Así, el 3 está comprendido dentro del intervalo 0,5. Entonces hago una rayita. El 15 está comprendido en el intervalo 15-20. Es la primera rayita. El 24 pertenece al intervalo 20-25. Una rayita. El 28 pertenece al intervalo 25-30. Es la primera rayita. Así voy a hacer con todos los valores. Hay que tener en cuenta que se van haciendo grupos de 5 en el conteo. 4 rayitas. La quinta está inclinada. Entonces voy armando grupos de 5. Eso me facilita luego el conteo. La frecuencia absoluta deriva directamente del conteo. Es la cantidad de valores que hay dentro de ese intervalo. En el primer intervalo tiene una frecuencia absoluta de 1. Quiere decir que hay un solo valor comprendido dentro de ese intervalo. En el intervalo siguiente, también la frecuencia absoluta es 1. En el tercer intervalo, la frecuencia absoluta es 3. Quiere decir que hay 3 valores de la variable que están dentro de ese intervalo.
así sucesivamente todas las frecuencias. La sumatoria de todas las frecuencias absolutas tiene que ser igual a n. En la frecuencia acumulada, el primer valor se repite, es la frecuencia absoluta del primer intervalo. En el segundo, voy sumando la frecuencia acumulada del primer intervalo más la frecuencia absoluta del segundo intervalo. 1 más 1, 2. Ahora voy a hacer la frecuencia acumulada del segundo intervalo con la frecuencia absoluta del tercer intervalo. 2 más 3, 5. Y así sucesivamente. 5 más 3, 8. 8 más 3, 11. 11 más 6, 17. Hasta llegar al final, que tiene que coincidir la última frecuencia acumulada con n. La frecuencia relativa, voy a hacer el cociente entre cada frecuencia absoluta y n. En este caso, para el primer intervalo va a ser 1 entre 40, en el segundo 1 entre 40, en el tercero 3 entre 40, en el cuarto 3 entre 40, y así sucesivamente. La frecuencia porcentual es la frecuencia relativa por 100.